Muy bien, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este evento, a esta jornada, donde, bueno, como sabéis, el objetivo es dar un repaso a las diferentes soluciones, tecnologías, productos, herramientas que desarrollamos a nivel de CIC, que lógicamente hemos tratado de componer pues un conjunto de soluciones que además están aplicadas a día de hoy en el mundo del agua y que tocan diferentes aspectos de lo que son vuestros procesos de gestión. En nuestro caso, bueno, vamos a hablar de la plataforma Fieldglass, ¿vale? Que básicamente, ahora veremos, es una plataforma donde lo que hacemos es centralizar todas las actividades de campo de una organización y tratar de ponerlas en orden y de normalizar todos los modelos de gestión que hay alrededor de ellas, ¿vale? Ese es nuestro objetivo. Me gustaría empezar un poco con estos datos. Son unos datos resultantes de un estudio que hizo Gartner el año pasado sobre un conjunto de 400 compañías con una fuerza de campo amplia y que profundizaba un poco en esas problemáticas, ¿no? Y concluía dos cosas muy importantes. Una es que en el año 2019 más del 70% de las organizaciones que tienen más de 50 técnicos en campo les van a dotar de una herramienta de gestión y de control para la operativa de campo. Eso quiere decir que todos los que estéis aquí, que no hayáis empezado con esta iniciativa, estáis en el otro 30% porque estamos ya en verano del 2018. Y la segunda, que yo creo que es mucho más importante, es que en el año 2019 todas las organizaciones, porque habla del 80%, todas las organizaciones que no hayan hecho esto y no lo hayan hecho de una forma eficiente y no lo hayan llevado a término y con los resultados esperados, habrán perdido competitividad en el mercado. Perder competitividad tiene múltiples lecturas. Puede ser una empresa prestadora de servicios que lo que estás perdiendo es clientes, o puede ser un operador de infraestructuras, como es el mundo del agua, que lo que estás perdiendo son eficiencia y recursos en todo ese proceso, ¿vale? ¿A qué nos dedicamos nosotros? Bueno, pues nos gusta resumirlo de una forma muy sencilla, en una frase que es, en Fieldglass nos dedicamos a conectar a los trabajadores con sus empresas, ¿vale? Esto es a lo que nos dedicamos, que no es más que extender los modelos de gestión que tienen las organizaciones, que nacen en sus ERPs, en sus GMAOs, en sus CRMs, en todos sus sistemas de gestión tradicionales, y extender esos modelos de gestión para optimizar y hacer mucho más eficiente toda la parte de la operativa de esa actividad que se desarrolla en campo, ¿no? Que quizá es el hueco o el gap que nosotros veíamos cuando empezamos a trabajar en este mundo de la movilidad, que además luego fuimos evolucionando hacia un concepto de field service, donde luego vais a ver que no solo incidimos en la parte final de todo el proceso, es decir, en la parte de la ejecución en campo, sino que tratamos de optimizar toda la cadena de valor que hay desde que sabemos que tenemos un trabajo generado y a partir de ahí tenemos que ser capaces de planificarlo mejor, ser capaces de enviarlo a campo mejor y, lógicamente, controlar todo el proceso de ejecución y supervisión en campo y al mismo tiempo tener información en tiempo real en backend. ¿Y cómo lo hacemos? Muy importante. Desde cualquier dispositivo móvil o personal, móvil, bien sea empresarial o sea personal, es decir, somos una plataforma totalmente cross que somos capaces de desplegar nuestra solución en cualquier dispositivo del mercado, con la máxima seguridad. Obviamente estamos hablando de datos sensibles que viajan a través de diferentes medios de comunicación y tenemos que garantizar esa seguridad y buscando siempre la máxima eficiencia para el negocio, ¿no? Ese es nuestro objetivo. El mando. Vale. Bueno, simplemente que tengáis unas pequeñas cifras, un resumen de dónde estamos hoy, ¿no? En Fieldglass. Estamos hablando de una cartera de más de 100 clientes en diferentes países, con más de 400 procesos implementados. Para nosotros no existe una solución, no existe una forma única de gestionar un trabajo, sino que las soluciones propuestas se tienen que adaptar al trabajo que se está ejecutando. Eso en un mundo como el del agua o las compañías eléctricas es especialmente crítico porque al final poco tiene que ver la ejecución de las órdenes de trabajo que vienen de ciclo comercial con las que vienen del sistema de mantenimiento, con las que vienen del call center del cliente. Hay una parte troncal, digamos horizontal, en el que todo se gestiona de la misma manera, pero luego hay que ser capaces también de recoger en el proceso las especificidades. Es decir, si yo estoy haciendo una sustitución de contador, no me sirve de nada saber que lo he ejecutado y que lo he hecho en tiempo y forma si no estoy recogiendo en ese momento el número de serie del contador que he instalado, porque entonces mi proceso carece de valor para la organización. Estamos hablando de que gestionamos a día de hoy más de 26.000 usuarios
Y aunque me he saltado la slide, por daros un dato, nosotros somos una plataforma que ofrecemos tanto en modo cloud como en modo on-premise, es decir, en la nube, en nuestra nube, o bien instalada en las instalaciones de cliente. A día de hoy en nuestra nube, en la que operamos directamente, donde tenemos un montón de clientes, estamos gestionando del orden de 100 millones de transacciones mensuales. Eso quiere decir que tenemos una visión absolutamente detallada de todo lo que está ocurriendo en campo en tiempo real. Es decir, cualquier interacción que hacen nuestros usuarios en campo tiene un reflejo directo en el backend y, por tanto, desde el punto de vista de gestión, tenemos un control y una supervisión, ¿vale? ¿Qué es lo que ofrecemos cuando hablamos de eficiencia? Bueno, yo siempre digo que implantar una herramienta de este estilo, muchas veces vemos la parte de la tecnología, pero para nosotros, aunque somos una empresa de tecnología que desarrollamos tecnología, la tecnología no es lo importante, ¿no? Lo que ocurre cuando implantas una herramienta de este estilo es que estás cambiando la forma de hacer, estás cambiando los procedimientos de la organización. Y eso tiene un impacto de abajo hacia arriba, donde por un lado vamos a conseguir tener trabajadores más eficientes, es decir, vamos a ser capaces de hacer más trabajos con los mismos recursos, vamos a conseguir mejorar la calidad del servicio. Lógicamente, si soy más eficiente, si ejecuto más trabajos, si gestiono de una forma más eficiente todos mis recursos, voy a dar una mejor respuesta a mis clientes finales y, por tanto, ellos van a percibir una mayor calidad de servicio. Al mismo tiempo, vamos a tener pues, un canal de información muy importante para analizar todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista de marketing, comercial y demás alrededor de todos esos procesos, que al final son muchas veces los de mayor relación con el cliente final. Y además también vamos a conseguir una cosa importante, que es incrementar la satisfacción de nuestros trabajadores. Es decir, dotarles de una herramienta que les facilita la vida, que les aporta mucha más independencia, que les reduce los desplazamientos, que les elimina el papel y que por tanto también les ayuda en su trabajo en el día a día. Si subimos el siguiente escalón, pues obviamente eso va a repercutir en que tenemos una mayor eficiencia operacional, en que incrementamos la satisfacción del cliente y en que además incrementamos esa satisfacción del trabajador que tiene un entorno de trabajo mucho más amigable. Y esto al final pues acaba incidiendo directamente en los ingresos, en el margen operativo y por supuesto en la relación con nuestros clientes finales y en la calidad que ellos perciben. Vale. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Bueno, pues hablando ya de tecnología, ahora sí, lo hacemos a través de nuestra plataforma, que como comentaba antes, es una solución pensada para las fuerzas de campo que hay hoy en día. Entornos de múltiples dispositivos, de trabajos externalizados en muchos casos, donde se requiere mucha flexibilidad, donde en muchos casos puede haber un pico de trabajo muy importante. Por eso nosotros diseñamos nuestra plataforma como un modelo, una solución totalmente multidispositivo, es una plataforma que obviamente tiene una parte web y luego una solución totalmente multidispositivo, se puede aplicar en cualquier dispositivo del mercado, con lo cual si se tiene que integrar dentro de ese proceso a terceros, como pueden ser contratistas y demás, lógicamente eso facilita mucho porque el dispositivo que ellos utilicen es una decisión que toman ellos. Por otro lado, es una solución totalmente multidioma, ¿vale? Un aspecto también importante, totalmente integrable, es decir, como decía antes, nosotros al final diseñamos una herramienta para extender los modelos de gestión que ya existían en las organizaciones, para cubrir esa pata que era la operativa de campo que estaba sin cubrir. Y por tanto éramos plenamente conscientes de que nuestro proceso por sí solo no iba a tener valor, tenía que integrarse bidireccionalmente con todos los sistemas de la organización. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Un entorno muy integrable, luego veremos algún caso de uso y os comentaré diferentes escenarios de integración, pero es un aspecto fundamental de la plataforma. Una solución que opera totalmente online-offline, es decir, un operario que está trabajando en campo no percibe ninguna diferencia de estar conectado a estar desconectado, para él es totalmente transparente, no percibe ninguna diferencia, él va haciendo su trabajo y es la propia plataforma la que determina, en función de la conectividad, cuándo tiene que enviar la información al servidor o cuándo tiene que recibir información del servidor. Que además se apoya en un sistema de mensajería, que es un sistema de mensajería multicanal, que permite establecer comunicaciones entre el sistema y los operarios de campo, entre los operarios de campo y la central, entre los propios operarios de campo y en algunos casos también con los clientes finales. Es decir, establecer escenarios donde lo que hacemos es informar automáticamente a un cliente determinado de que
su acometida ya está preparada, de que ya se le ha hecho la reposición del suministro, de lo que sea, ¿vale? Un sistema que fundamentalmente se basa en un canal de mensajería push que es absolutamente interactivo. Cada vez que nosotros hacemos cualquier operación en la plataforma, asignar un trabajo, desasignar un trabajo, cualquier operación de este estilo, eso lo que provoca es que el usuario que está en campo reciba pues, una especie de WhatsApp, ¿no? Lógicamente asociado a la operativa de la compañía, donde se le informa de todos esos cambios que se realizan en la operación de campo. Como comentaba antes, una solución totalmente BIOT, es decir, cuando hablamos de cualquier dispositivo, no solo hablamos de dispositivos empresariales que tengan un modelo de gestión por encima y demás, sino que en muchos casos hablamos de escenarios donde un trabajador autónomo que nos está haciendo un servicio determinado y que tiene que meterse dentro de ese modelo de gestión, lo hace con su propio dispositivo. Se le proporciona a un usuario una contraseña y con su propio dispositivo personal es capaz de trabajar dentro de la plataforma. Todas las operaciones de la plataforma están geolocalizadas, ¿vale? Tanto las operaciones, nosotros trabajamos a dos niveles. Uno sería todos los eventos que se realizan en la plataforma se geolocalizan para que luego tengamos una trazabilidad completa de, oye, este corte, esta lectura, esta operación determinada, ¿dónde se hizo? Y me voy y tengo una posición exacta de esa operación. Y luego además tenemos un segundo nivel que es poder llevar activada la traza y geolocalización de todos nuestros recursos, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para fiscalizarles? No. Para nosotros lo importante es que esa información se integra dentro de los procesos de gestión para que una organización sea capaz de tomar las mejores decisiones posibles. Cuando yo tengo una incidencia que está afectando a los ciudadanos y tengo una serie de recursos por el campo trabajando, lo que yo necesito saber en ese momento es tener información de quién tengo más cerca para tomar la mejor decisión. ¿Vale? No para saber dónde está o poder seguir la traza y demás, que también es una información que está ahí, pero para nosotros lo importante es dotarle al gestor de toda la información posible para que él, ante una situación de ese estilo, pueda tomar la mejor decisión posible con toda la información al alcance de su mano. Y bueno, por último, como comentaba antes, ¿no? Diferentes modelos de gestión, de despliegue, de licenciamiento, ¿vale? Nosotros tenemos un enfoque muy claro hacia el modelo de pago por uso, un modelo de pago por uso totalmente flexible, porque lo que buscamos es que las organizaciones realmente paguen por el uso que hacen de la plataforma. Es decir, nosotros trabajamos en muchísimos modelos donde nuestros clientes pueden tener dados de alta 1000 recursos dentro de la plataforma, pero realmente lo que nosotros le facturamos a nuestros clientes son los usuarios que efectivamente utiliza a lo largo de un mes, a lo largo de un año, a lo largo... Es decir, no tenemos limitaciones, tenemos modelos absolutamente flexibles. El más sencillo además es irse a un modelo cloud, pero hay muchos clientes que buscan una implantación on-premise y también damos cobertura a ese mismo escenario y también en este modelo de pago por uso. ¿Vale? Bueno, una pequeña reseña de compañías que están utilizando a día de hoy nuestra plataforma. Como veis ahí, pues hablamos de compañías con unas fuerzas de campo muy grandes. Cuando hablamos de movilidad, no tenemos que hablar de movilidad o pensar en movilidad como un escenario donde un trabajador está haciendo un trabajo a kilómetros de distancia o a cientos de kilómetros, sino que en muchos casos, y sobre todo a día de hoy, pues están apareciendo muchísimos escenarios donde hablamos de movilidad también dentro de lo que puede ser una factoría, ¿no? Una factoría de Repsol o la planta de SEAT de Martorell, donde al final... bueno, es una planta industrial, pero al final es como una pequeña ciudad, con sus problemáticas, con sus mantenimientos, con su modelo de gestión, donde sigue siendo importante saber dónde están los recursos, poder geolocalizarlos, poder tomar la mejor decisión. Entonces, cuando hablamos de perfil de cliente, pues muy variado, como veis ahí, clientes muy grandes con grandes fuerzas de campo, clientes más pequeños apoyándonos un poco en ese modelo de flexibilidad en el modelo de comercialización, clientes más pequeños con unas fuerzas de campo más reducidas y en escenarios de aplicación pues muy distintos, ¿no? Vale. Entrando un poco en el proceso de... ¿no? ¿Cómo hacemos todo esto en Fieldglass, yendo un poco más al negocio? Como veis aquí, a mí me gusta mucho usar esta gráfica porque es una cosa así como absolutamente ininteligible, pero que resume muy bien cuál es la problemática, ¿no? Esta es la problemática que se encuentra en una organización que tiene que gestionar y mantener una infraestructura compleja, y si además metemos en la coctelera a los clientes, pues muchísimo más complejo. Un escenario realmente complejo donde, bueno, pues tradicionalmente teníamos aquí los sistemas que gestionaban las órdenes preventivas, los GMAOs, luego teníamos también un portal de cliente, un call center a través del que recibíamos bueno, pues inputs de los clientes finales que tenían una incidencia, que tenían un problema, que no tenían suministro, ¿no?
Y entonces alguien debió de pensar que esto no era suficientemente complejo y dijo, bueno, pues vamos a complicarlo un poquito más. Y aparecieron otros dos conceptos, ¿no?, que están aquí. Uno es el IoT, ¿no? Alguien pensó, oye, vamos a llenar todo de sensórica y demás, que nos genere un montón de señales y que además nos alerte constantemente de que están pasando un montón de cosas, porque efectivamente el IoT simplemente manifiesta a día de hoy o os hace visible cosas que pasaban y que antes no veíais, pero que en muchos casos, bueno, pues genera un exceso de información que hay que gestionar de la mejor manera posible. Y luego otro escenario es el del predictivo, ¿no? Casi todas las organizaciones pues ya están entrando en los temas de predictivo, que como habéis visto pues es una pata importante dentro de IDVOS, los temas de Machine Learning, es decir, hacer una predicción de lo que va a pasar. Y eso, al final lo que hace es componer todo un escenario, ¿no?, un universo de actividades complejas que se tienen que poner en orden, que tienen que ser planificadas, gestionadas y despachadas, que se tienen que enviar a campo, que se tienen que ejecutar, que se tiene que controlar los materiales, las horas, todas las imputaciones que hace un recurso para ejecutar esas actividades, que se tiene que controlar también el resultado de ellas. Es decir, al final lo importante de un preventivo es saber si todo está bien o no está bien. Es decir, que alguien que hace un preventivo me genere un correctivo. Y cuanta más información me aporte y más rápido, mucho mejor para la organización, ¿vale? Que esa información, además de residir en una plataforma, tiene que alimentar a otros sistemas, como puede ser el GIS corporativo o cualquier otra herramienta, y que además es una información que vamos a querer analizar, ¿vale? Vamos a querer analizarla. Uno de los grandes cambios que se produce cuando implementas una herramienta de movilidad o de gestión de trabajos de este estilo es que a partir de ese momento toda la información que te llega desde campo te llega totalmente normalizada, con lo cual analizarla es tan fácil como darle un botón, establecer los escenarios de análisis y empezar a ver quién es más productivo, en qué áreas tengo más incidencias, qué incidencias son las que son más recurrentes, es decir, todo ese tipo de informaciones. Bueno, ¿cuál es nuestro enfoque? Pues convertir eso tan complejo en algo tan estructurado y tan, digamos, sencillo, entre comillas, por supuesto, como esto, ¿no? Gestionar y optimizar y hacer más eficiente toda esa gestión de trabajos a través de una herramienta donde vamos a tener todos esos inputs organizados, es decir, vamos a tener todos los orígenes de información que nos están generando trabajos, actividades o con los que tenemos que interactuar dentro de la organización y que nos están introduciendo inputs dentro de la plataforma. A partir de ahí vamos a modelizar toda la organización para saber cómo está estructurada la organización, cómo se distribuyen los trabajos, qué tipologías de trabajo se ejecutan, qué recursos tiene la organización disponible para ejecutar todas esas actividades. Y con toda esa información perfectamente normalizada vamos a pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es, oye, todo esto que tengo que hacer, ¿cómo lo hago de la forma más eficiente posible? Con los recursos que tengo, ¿cómo consigo que con esos mismos recursos haga el máximo número de trabajos? ¿Vale? Y ahí entra la fase de planificación, donde hay una fase de planificación automática en la que estamos hablando, depende del escenario, pero estamos hablando de llegar a escenarios de automatización en la planificación de en torno al 80%, en primeras interacciones. Luego eso se puede ir refinando, ¿no? Pero imaginaos la liberación de trabajo que produce una organización, que el 80% de los trabajos pasen por un sistema que los asigna automáticamente y que además sabemos que lo está haciendo de la forma más eficiente posible. Para el resto de trabajos, pues obviamente hay un modelo de planificación manual. Aquí la cuestión es, oye, de ese universo de 100% de trabajos que tenía que gestionar antes, ahora ya solo me quedo con lo que llamamos la gestión por excepción. Es decir, solo voy a tener que dedicarle tiempo a ese 20% que por la razón que sea no se ha podido asignar automáticamente porque no tenía recursos o porque a lo mejor la configuración me estaba requiriendo un perfil que no tengo, por la razón que sea, ¿no? Pero estamos reduciendo todo ese digamos, alcance de trabajos a gestionar del 100% al 20%. Una vez realizada toda esa planificación, el siguiente paso es el dispatching que comentábamos, ¿no? A través del canal de mensajería, asegurarnos de que todos los recursos saben en tiempo real qué es lo que tienen que hacer hoy, lo que tienen que hacer mañana, lo que tienen que hacer dentro de una semana. Eso ya depende del modelo de aplicación, de si estamos hablando de un preventivo que tiene una planificación a medio largo, si estamos hablando de un correctivo que tiene una planificación a cortísimo, ¿vale? Dependería del caso de uso, pero al final lo que aseguramos aquí es que una vez planificado y publicada la actividad, todos los recursos saben en tiempo real lo que tienen que hacer en el intervalo de tiempo que se determine.
Y a partir de ese paso, pues obviamente nos queda todo el control de la ejecución de la actividad, ¿vale? Luego veremos un poco en el caso de Aguas de Burgos cómo está normalizada toda esa gestión, donde básicamente se controla toda la ejecución de la actividad, los tiempos que se dedican, los recursos que imputan horas a esa actividad, los materiales y, por supuesto, el resultado de esa actividad. Es decir, cuál ha sido el resultado. Si estoy haciendo un preventivo, pues el resultado puede ser que todo está perfecto, que tengo un correctivo que nace de ese preventivo. Si estoy haciendo estoy gestionando una incidencia, pues el resultado será la reposición del suministro y, por tanto, la información al sistema que proceda de esa reposición del suministro. Y la última pata sería, como comentaba, ¿no?, la parte de análisis, donde vamos a tener pues, diferentes escenarios. Lo importante es la información. El tener la información, el tenerla en tiempo real y el tenerla normalizada. A partir de ahí, pues si quiero saber qué recursos son más productivos, qué contratistas cumplen más o menos el acuerdo de nivel de servicio que tenemos con ellos, en qué zonas de la ciudad tengo más correctivos, con qué equipamientos o en qué equipamientos se me están generando más correctivos. Toda esa información que estamos recopilando y que está ahí puede ser analizada. Y bueno, entramos en un poco lo que hemos preparado es un par de casos de éxito para explicaros y bueno, para explicaros cuál ha sido está por aquí Juan, que dirá, bueno, caso de éxito, casi caso de éxito. Estamos en la última etapa del proyecto, aunque lógicamente todo esto que os voy a mostrar es la configuración del proyecto que ya está en sus fases finales, ¿no? Básicamente, bueno, el objetivo que teníamos cuando empezamos a hablar de este proyecto era llegar a un modelo de normalización de las actividades, sobre todo aquellas que para Aguas de Burgos eran más críticas, ¿no? De un modelo de gestión que estuviese normalizado para toda la organización y que cubriese diferentes tipologías de actividades. Con un escenario donde hay varios sistemas a integrar. Está el sistema de gestión digamos, del sistema de gestión, el ERP, está el sistema de gestión de almacén, diferentes sistemas que nos aportan información dentro del proceso y que además también tienen que recibir información como resultado de ese proceso y que lógicamente tenían que estar integrados dentro de toda esta cadena de valor, porque si no la herramienta pierde todo su valor. Estamos hablando obviamente de geolocalizar los recursos, de tener una gestión de incidencias, una gestión de mantenimiento y una gestión de obras. Es decir, sobre un mismo proyecto, sobre una misma implementación, sobre un mismo modelo, lo que estamos haciendo es introducir diferentes tipologías de trabajos para normalizar el modelo de gestión que vamos a aplicar sobre ellos. El primero sería la gestión de incidencias. Bueno, no se ve muy bien en esta del centro, los laterales lo veis mejor, porque tiene un contraste un poco rarito. Básicamente, lo que se busca en la parte de gestión de incidencias es tener un modelo el mismo que todas las tipologías de trabajo, con su planificación, con su dispatching y demás, pero además añade una cuestión adicional que es el poder crear directamente esas incidencias dentro de la plataforma. Es decir, cuando un ciudadano llama porque tiene un corte de suministro, directamente dentro de la plataforma se documenta toda esa información. Se registra la incidencia, se recupera información de contexto, es decir, se analiza toda la información que hay en el sistema referente a incidencias que podría haber en la zona, tanto de suministro como de posibles cortes derivados de alguna obra y demás. Y con toda esa información lo que se hace es generar un trabajo y registrarlo dentro de la plataforma para prepararlo para la siguiente fase, que sería la de distribución a campo. Vale. Por otro lado, hablamos de la gestión de trabajos, donde empezamos por la parte de mantenimiento. Hay una gestión automatizada de la generación de las actividades de mantenimiento. Dentro de la propia plataforma se alimenta desde el sistema de gestión de inventario de Aguas de Burgos todos los activos que se tienen que gestionar y a partir de ahí se definen dentro de la plataforma todas las gamas de mantenimiento que se tienen que realizar sobre esos elementos. Eso genera, digamos, una planificación de actividades que se van generando automáticamente dentro de la propia plataforma y que pasan a ese mismo escenario de planificación que veíamos antes, ¿vale? Que por ponerle un poco imagen, no es más que esto que veis aquí, donde tenemos por un lado todos los recursos que tengo por debajo de mí como gestor, su planificación de actividades, incluyendo también su disponibilidad, si es una información que se integra dentro del sistema. Además, tengo
en tiempo real toda la ubicación de mis recursos y, por otro lado, el pool de actividades que tenga pendientes de asignar, ¿no? Lo que comentaba antes, lo que se busca en este caso es que un gestor que tiene que gestionar una actividad tenga un control y un seguimiento en tiempo real y que pueda acceder a toda la información que necesita para tomar las mejores decisiones posibles a la hora de gestionar un trabajo. Por otro lado, estábamos aquí. Como comentaba, dentro de esa gestión tenemos por un lado la generación de las actividades, por otro lado el control y la distribución de los trabajos a campo y, por supuesto, todo lo que es el feedback y el retorno de la información, ¿vale?, que tenemos dentro del sistema. Como veis, en este caso, en esta pantalla no vemos nada, ¿vale?, pero de todas las actividades que estamos realizando tenemos un control detallado y en tiempo real de cuál es su estado, de las imputaciones que se hayan realizado, tanto de materiales como de horas de recursos, del log de eventos que acompaña la actividad, es decir, todos los estados por los que ha pasado ese trabajo, cuando alguien lo puso en proceso, cuando se puso en espera, cuando se finalizó ese trabajo. Y además, un aspecto muy importante, como decía antes, la generación de correctivos integrado que pueden hacer de cualquier tipología de actividad y además algo muy importante y que realmente era muy importante para Aguas de Burgos, que era el tener la posibilidad de extender ese modelo de gestión de trabajos de una forma sencilla, ¿no? Y aquí nosotros, dentro de la plataforma tenemos un módulo de gestión adicional que llamamos de formularios dinámicos, en el que lo que permitimos es que un usuario con un perfil de usuario, es decir, sin ningún conocimiento técnico, sea capaz de definir escenarios de formularios adicionales, checklists, controles de captura de datos, diferentes elementos y sea capaz de definirlo, como decía, sin ningún conocimiento técnico, de una forma muy sencilla, a través de una herramienta muy sencilla, que además permite aprovechar todas las capacidades de la plataforma. Podemos introducir elementos de tipo texto, obviamente, en nuestro formulario. Podemos introducir captura de fotos, captura de firmas, escaneado de documentos, geoposicionamiento de elementos. Todos esos componentes están ahí para que el usuario se pueda combinar todos esos componentes para generar su formulario adicional. Y como siguiente paso, ese formulario adicional se va a poder anexar a los trabajos. ¿Cómo? Pues en base al tipo de trabajo que voy a ejecutar, al elemento o al activo el tipo de activo sobre el que voy a trabajar. Tiene diferentes criterios para que ese preventivo específico que se va a hacer sobre una bomba determinada. Además, vamos a coger el manual del fabricante y le vamos a añadir el checklist de los 15, 20 parámetros que nos dice el fabricante que deberíamos verificar para ese elemento concreto. Y además eso lo va a hacer. Lo vais a hacer vosotros, lo va a hacer el usuario final, sin ninguna restricción por nuestra parte y además de forma totalmente flexible. Puede ir generándose esos formularios, anexándolos y al minuto 1 después de esa generación van a estar disponibles para los operarios de campo para que los ejecuten en su actividad. ¿Vale? Y una última pata que sería la gestión del almacén, ¿vale? Dentro de todo este modelo de gestión que hemos planteado y como comentábamos antes, pues hay una parte de integración y de interacción muy importante con los sistemas de la compañía y un aspecto muy importante es tener un control y un seguimiento de todos los materiales que se consumen y cómo se mueven esos materiales a lo largo de todo el proceso de gestión de trabajos. Y aquí el modelo que se plantea es, por un lado, tener una gestión centralizada de todas las solicitudes de material, tener un control de las entradas y salidas de todos esos materiales de los almacenes. Y, por otro lado, tener un control exhaustivo de la ejecución y de la imputación de esos materiales en la operativa de campo. Es decir, cuando nosotros vamos a campo, vamos a controlar exactamente los materiales, las referencias, el stock. Depende en algunos casos sí, en otros casos simplemente hablamos de catálogo, pero en todo caso vamos a tener un control exhaustivo de todos los materiales que se utilizan en la ejecución de trabajo de campo, de las referencias que son y de las unidades que se han consumido para poder tener un control detallado de ese stock, ¿vale? Los materiales que pueden venir de una furgoneta, de una salida de almacén, de lo que sea, pero que en último término ese recurso tiene asociado a su perfil para consumir en la actividad que está realizando. ¿Y cómo va a hacer todo eso? Bueno, pues a través de la pata más o la parte más operativa, la parte más de campo, donde, ¿qué buscábamos? Pues tener un procedimiento normalizado de la gestión de trabajos para todos los recursos de la organización, tener acceso a toda la información asociada a esos trabajos, es decir, saber qué tipología de trabajo tengo que hacer,
cuál es el plazo de ejecución que tengo para ese trabajo, sobre qué elementos que tengo que trabajar, cuál es la ubicación física de esos elementos, qué documentación asociada tengo que tener, documentación anexa, que puede ser referente al activo sobre el que voy a trabajar, que puede ser referente a normas de prevención, al tema de las EPIs, a lo que sea. Toda esa información va a estar vinculada al trabajo para que el operario, cuando va a hacer su trabajo en campo, tenga al alcance de la mano toda la información que necesita para hacerlo de la forma más eficiente posible, ¿vale? A partir de ahí, pues vamos a poder registrar o verificar toda la información asociada al trabajo. Vamos a poder organizar los trabajos desde un punto de vista tipológico, es decir, puedo verlos por tipología, puedo verlos por ubicación, puedo verlos por fecha límite de ejecución, puedo ver toda esa información. Y a partir de ahí, lo que voy a conseguir es estructurar de la forma más eficiente posible todas las actividades que tengo que realizar. Siguiente paso, controlar la ejecución. Como veis aquí, a lo largo de todo el proceso, además de ayudarle con toda la información posible, vamos a registrar toda esta información asociada, ¿no? Por ejemplo, las imputaciones, donde vamos a tener esos controles de cuánto tiempo dedica cada recurso, desplazamientos en algunos casos, materiales que se han consumido. Todo esto se va a registrar dentro de la plataforma. Además, vamos a poder capturar de forma integrada todo un conjunto de información anexa que nos va a documentar la ejecución de ese trabajo, ¿no? Imágenes asociadas del elemento, sobre todo muy importante cuando alguien da de alta un correctivo desde una operativa de campo, pues es importante que nos lo documente de la mejor manera posible. Documentación que quiera anexar al procedimiento. Tenemos dentro de la plataforma Fieldglass un componente de escaneo de documentación que nos permite capturar cualquier documento en formato papel e integrarlo dentro de la propia plataforma con una calidad, excepcional. Hablamos de por encima del 85-90% de reconocimiento de esos documentos a través de OCRs. Vamos a poder integrar, por ejemplo, procedimientos de firmado, ¿no? Para aceptación de trabajos, aceptación de partes, aceptación de cliente final, todo eso integrado dentro de la misma plataforma, con lo cual, cuando el gestor va a esa ficha que veíamos antes, él simplemente va a la ficha, va al trabajo, pulsa y directamente ve toda la información que lleva asociado ese trabajo. Bueno, simplemente un poco dentro de un mismo concepto, un concepto bastante parecido, aunque en el sector eléctrico. Hablamos también del caso de Sito de Viesgo. Con Viesgo llevamos muchísimos años, empezamos con los primeros proyectos de transformación digital de la operativa de campo en el finales del año 2010. Y desde el 2010 hasta ahora, pues hemos llevado un proceso de transformación completo de toda la actividad de campo, ¿no? Todavía quedan procesos, seguro que Sergio lo tiene clarísimo, que es la persona que ha trabajado muchos años en toda esta iniciativa. Hemos ido pues cambiando toda la forma de operar y normalizando toda la forma de operar dentro de esa operativa de campo. Y hablamos de campañas de sustitución, campañas masivas de sustitución de contador para pasar a contador electrónico, que fue lo primero que hicimos, órdenes de trabajo de ciclo comercial, hablamos de órdenes de trabajo de mantenimiento, de tala y poda, de actividades de prevención de riesgos laborales, es decir, de todo lo que se hace en campo se ha ido integrando dentro de la plataforma, de la parte de incidencias de cliente final, es decir, todo integrado en un modelo único de gestión, en un modelo normalizado, pero, como comentaba antes, cada proceso con un procedimiento específico para, recoger toda la información que se requiere para cada uno de esos procesos, ¿no? No es lo mismo un mantenimiento donde la información pues va a ser bastante sencilla, una serie de parámetros y demás, y saber que todo va bien, que una orden de trabajo de ciclo comercial, donde si voy a hacer una sustitución de contador, pues tengo que decir, he retirado este contador, la lectura de retirada era esta, he instalado este contador y la lectura de arranque es esta, tener toda esa información integrada dentro del propio procedimiento, de manera que luego toda esa información alimente automáticamente a los sistemas de la compañía y que desaparezca totalmente el papel, que desaparezca totalmente la operativa manual alrededor de estos procedimientos y que todos los sistemas estén alimentados automáticamente, ¿vale? Ese es el objetivo. Con un añadido incluso en el caso de Viesgo, donde ya hemos ido un paso más allá y además se ha integrado dentro de la plataforma incluso los modelos de relación de los trabajadores con la propia compañía. O sea, cosas como el parte de baja, la solicitud de vacaciones, una reserva de salas, ¿vale? Está integrado también dentro de esta misma solución como un paso más allá, que ya no está tan vinculado a la operativa de campo, pero que también, atiende a ese canal de relación o a ese canal de movilidad donde al final todos nos vamos a mover, ¿no? Todos nos estamos moviendo ya en gran medida y cada vez nos vamos a mover más. Y no me quiero extender mucho más. Habíamos añadido aquí esta slide, ¿vale?
porque también nos gusta ser transparentes y claros. Y al final, obviamente todo es estupendo, pero no todo es color de rosas, ¿vale? Cuando te embarcas en un proyecto de estos, como comentaba antes, pues hombre, lo primero que te encuentras es que, como decía, no es una cuestión tecnológica, es una cuestión de procedimiento. Es que vamos a cambiar la forma en la que hacemos las cosas y a todas las organizaciones les cuesta cambiar. Eso es algo evidente, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, típicamente los retos que nosotros nos encontramos de forma más habitual dentro de todo este procedimiento es, el primero de todos es que tiene que haber una decisión absolutamente de compañía, es decir, tiene que haber un sponsor al más alto nivel que sea el que decide que esto se tiene que cambiar y se tiene que empezar a hacer de esta manera y tiene que ser una persona de peso dentro de la organización, porque al final, a lo largo del proceso siempre va a haber pequeñas trabas que va a haber que solventar, ¿no? La siguiente cuestión es que, bueno, pues todo eso, como decíamos a lo largo de la charla, se va a tener que integrar con los sistemas de la compañía. Por lo tanto, hay un trabajo que habitualmente no es demasiado problemático porque nos encontramos con gente estupenda con la que trabajar y cooperar, pero en algunos casos también nos encontramos con ciertos problemillas y que al final, bueno, pues lo que requiere es una estrategia adecuada, ¿no? Empezar a trabajar en esto desde el minuto cero, establecer los modelos de integración y a partir de ahí, bueno, pues ya nosotros somos capaces de tirar del carro. Y los dos puntos finales que, bueno, en esencia hablan de lo mismo desde dos perspectivas distintas es la gestión del cambio. Esto es algo, si en cualquier proyecto de digitalización o de implantación de una herramienta, porque ya siempre hablamos de digitalización, pero bueno, ya implantábamos RPs y CRMs y páginas web hace 15 años y el problema era el mismo. Es decir, cuando cambiamos algo, hay que hacer una gestión del cambio. Cuando cambiamos la operativa de campo, hay que hacer una gestión del cambio muchísimo más potente. Perfil de usuarios absolutamente heterogéneo, de diferentes edades, con diferentes capacidades tecnológicas, con cierta reticencia siempre de diferentes tipos, ¿no? Con lo cual hay que establecer una gestión del cambio correcta, hay que establecer una comunicación correcta, hay que involucrar a las personas adecuadas en el momento adecuado y hay que trabajar desde el minuto cero para que cuando lleguemos al proceso de implantación tengamos todas las garantías y además ese proceso de implantación lo hagamos bien. Es decir, nunca hablamos de hacer un Big Bang, dice, bueno, yo tengo 300 recursos en campo y a la mañana los 300 a trabajar. Eso normalmente no funciona. Lo que funciona es, vamos a poner 5, vamos a ver qué nos cuentan, vamos a ver si tenemos que hacer algún ajuste, si hay alguna cosa ahí que trabajar y a partir de ahí pasamos a 50, de 50 los 50 que convenzcan a los 200 restantes y así hasta que tienes a toda la organización, ¿no? Pero son procesos que llevan su tiempo y que además, si introduces el elemento adicional del contratista, pues ese modelo de gestión del cambio todavía es más importante, ¿no? Y poco más, simplemente cerrar con, bueno, de alguna manera, de la misma forma que empecé, con los resultados de ese estudio que os comentaba antes y que arrojaban cosas tan, bueno, increíbles como esas que veis ahí, ¿no? Ese estudio que estaba realizado sobre 400 compañías que habían implementado soluciones de field service, que se llama, es un palabra que no he usado, pero que es, digamos, el concepto más extendido a nivel internacional para hablar de este tipo de soluciones. Pues este estudio sobre 400 compañías de diferentes tamaños, con diferentes tipologías de servicios, diferentes complejidades, decía esto, ¿vale? Decía incrementos de la productividad por encima del 63%. No solo hablamos de los recursos que están trabajando en campo, hablamos de una forma muy importante de los recursos que están en la parte de gestión. Es decir, se hablaba de reducciones por encima del 55% del tiempo que se destinaba a la gestión de trabajos en oficina, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes. Desaparece el papel, toda la información me llega automatizada, la planificación se hace a un 60, 70, 80% de forma automática, con lo cual yo solo me tengo que preocupar bueno, de ese resto, de esas cosas que quedan ahí. Se hablaba de un incremento por encima del 50% de la satisfacción del cliente, reducción de reclamaciones del cliente, reducción de quejas por los tiempos de espera, todas esas cuestiones que van asociadas. Se hablaba también de un ahorro de papel, obviamente eliminar el papel dentro de todos esos procesos. Bueno, pues a lo mejor el papel, ¿no? Que mucha gente piensa, hombre, el papel no cuesta
no cuesta tanto, el papel no cuesta tanto, gestionarlo cuesta como 10 veces más, ¿no? Esta es la realidad. Gestionarlo, el grabar los datos, el que alguien te entrega un parte de trabajo que no se entiende, los errores que van asociados a todo ese procedimiento, eso tiene un coste muy importante para la organización. Y luego, por otro lado, pues toda la eficiencia de ser capaz de planificar mejor, que la distribución de mis trabajos sea más inteligente, que obviamente no mande a una persona de un lado a otro y que los desplazamientos sean grandes, que se reduzcan esos desplazamientos, porque ya ni siquiera los operarios tienen que venir a primera hora de la mañana a la organización para saber lo que tienen que hacer, sino que tienen toda esa planificación, porque además, bueno, pues toda esa secuencia de trabajos está optimizada y está gestionada de la mejor manera posible. Y por otro lado también porque hay, a través de un canal online donde toda la información está disponible para toda la organización, también se elimina una pérdida de tiempo muy importante en tema de llamadas, de oye, alguien que llama, que qué está pasando con esto, tal. Todos esos elementos al final componían bueno, esos parámetros que daban como resultado esto. Y por mi parte, pues nada más, agradeceros a todos la asistencia, como he comentado antes, y no sé, si tenéis alguna pregunta, pues a vuestra disposición, y si no en el café, pues nos vemos.